¿Qué tal amigos de Tarjeta Dorada? Bienvenidos a una nueva entrega semanal de nuestro programa Tarjeta Dorada Golden Bear, programa que emitimos en nuestras redes de Facebook y de YouTube y que cuenta con selectos invitados cada semana. En esta ocasión nuestro invitado es el señor Luis Manfredi, de nacionalidad española. Él cumple una importante función en el fútbol ecuatoriano. Es el director ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol. Esta empresa o esta idea que fue creciendo conforme pasó el tiempo y hoy es una realidad y que busca darle un giro total en el manejo al fútbol de nuestro país. Es el invitado en Tarjeta Dorada Golden Bear, Luis Manfredi, con quien vamos a dialogar. Luis, tengo el gusto de conocerlo, por primera vez tener este contacto directo y qué bueno que sea en una entrevista abierta como acostumbramos a hacerlo aquí en Tarjeta Dorada. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Luis, ¿tu otro nombre y otro apellido? Luis Manfredi Rodríguez. Rodríguez, ya. Perdona que pero quiero entrar muy familiar. Muy bien. Muy familiar. Luis, ¿qué impresión tienes acá de Ecuador? ¿Qué es lo que has visto de nuestro país? No hablemos de fútbol todavía, háblame del país. ¿Con qué país te encontraste? Bueno, si me lo permite, Sí. desvelo una pequeña intimidad personal. ¿Ya? Yo en realidad, el Manfredi es mi apellido materno y el Rodríguez es mi apellido paterno y Rodríguez es un apellido ecuatoriano porque Correcto. mi padre y mi familia paterna son ecuatorianos. Cosas de la vida, mi padre hace muchos años fue a España, ya conocí a mi madre, nacimos, mis hermanas y yo, y pues muchos años después... ¿Y por qué no eres Rodríguez Manfredi? Pues nací y fui bautizado e inscrito en el registro como Rodríguez Manfredi, pero en España se pueden usar indistintamente un orden u otro de Ya. los apellidos, y como Manfredi es un poquito menos usual, y todo el mundo profesionalmente, todas las amistades, todo el mundo se acordaba, ni siquiera del Luis ni del Rodríguez, sino solo Manfredi. Así que me invertí el orden de los Ya, apellidos. ¿y eso quién lo decide? ¿Tus padres o cuando ya tienes tu mayoría quiero ser Manfredi Rodríguez y no Rodríguez Manfredi? Eso fue cosa mía, ya como digo, cuando profesionalmente era conocido por el segundo apellido y realmente era una cuestión casi que convenía profesional y personalmente, todo el mundo solo se acordaba de ese apellido y cambié el orden. Hablé con mi padre, le pedí permiso, digamos, y todo el mundo está muy contento. Tú naciste en España. Sí, ¿En qué parte? en Sevilla. En Sevilla. O sea que eres andaluz. Soy andaluz, Ya. mi madre y mi familia materna, casi todos ellos son andaluces, y de pequeño fuimos a vivir, por motivos de trabajo de mis padres, fuimos a vivir a Alicante, que es una ciudad pequeña en el la costa Claro. sureste de España. ¿Del Betis o del Sevilla? Bueno, eso es que, como digo, como solo estuve de pequeño, pero mi familia materna son más del Betis. Del Betis. Los que le ganaron al Barcelona hace poco, 4-3. Sí, es verdad. Ya. El apellido Rodríguez, de origen ecuatoriano, ¿de qué parte de Ecuador? De Quito, aunque tengo familiares en Guayaquil, Ya. en Ambato, en muchos sitios, pero mi padre de Quito. La pregunta que te la hago con absoluta delicadeza y respeto. ¿Tus padres viven todavía? Sí. Ya, la hago por una cuestión de respeto, reitero la pregunta, porque te iba a consultar. ¿Y has visto a tus familiares de acá? Sí, incluso algunos que no conocía todavía, porque claro, España, el viaje de Ecuador a España es largo, es costoso y no todos los familiares de mi padre y míos vinieron a España. Yo sí que había estado hace muchos años aquí en Te iba a preguntar eso, si en habías Ecuador. venido antes. Había venido una vez y estuve unos cuantos meses. En Colombia también, porque estuve con familiares míos que tenían cuestiones de negocios también allí. Y por lo tanto yo ya conocía a varios de mis familiares paternos, pero con motivo de este proyecto... ¿A tan qué edad bonito, viniste a Ecuador la primera vez? Con 23 o 24 años. ¿Hoy tienes? Hoy tengo 44, casi 45. ¿Y cómo se dio tu venida acá al Ecuador? ¿Cómo se operó? ¿Por esta razón de una raíz familiar ecuatoriana o eso es coincidencia? Eso es una coincidencia Ya. muy afortunada, porque lógicamente es un factor que ha sido yo creo que muy positivo para complementar mi preparación profesional para el cargo y para el encargo que me ha sido asignado. Pues en lo personal contribuye mucho, sobre todo en los primeros meses, que siempre son difíciles de acomodarse, porque yo he venido con toda mi familia, con mi esposa y mis 2 hijos pequeños, entonces los primeros meses siempre son difíciles. ¿Esposa española? Sí.
hijos españoles también. Ya. Aunque uno, bueno, los dos, porque el mayor tiene 2 años y 10 meses, lleva ahora 7 meses aquí, o sea, justo los meses en que empieza a aprender a hablar, con lo cual está aprendiendo a hablar en ecuatoriano. Y, El tono nuestro. Totalmente, y las expresiones y de todo. Y el otro todavía no habla, pero es que nació en España, pero vino aquí con 3 meses, con lo cual son más ecuatorianos que españoles casi. ¿Y con qué país te encontraste? Pues me encontré con un país, aunque antes hemos dicho... Llegas a España y te preguntan, Luis, ¿qué tal es Ecuador? ¿Qué dices? Pues es un país, yo creo que, como la mayoría de Latinoamérica, con contrastes, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, pues con unos avances y un grado de desarrollo y de organización, pues los mismos estándares que en Europa o que en Estados Unidos o que en Japón, pero otras áreas con un subdesarrollo y unas dificultades mucho mayores de las que se pueden ver a lo mejor en Europa quizás. O sea, cuando dices contrastes, te refieres a lo social. A lo social. Porque este es un país de contrastes geográficos también, sí, muy marcados, también, por supuesto, para ser pequeño. Por supuesto, sí. Aunque en España también eso lo tenemos, porque España también es un país relativamente pequeño y también con unos contrastes de clima, de geografía, de todo muy grandes. Con lo cual eso a lo mejor no me llama tanto la atención, aunque es totalmente verdad que hay una diferencia costa-sierra y bueno, y ya la... Aquí la diferencia, te digo, es de clima, la gente, la personalidad, la costumbre, el hablar, la comida. Así es. Pero completamente distintos. Esa ha sido mi primera impresión de cómo está el país. Dime una cosa, Luis, ¿en España qué hacías exactamente? Yo en España llevaba aproximadamente 5 años trabajando en la Liga Española, continúo siendo empleado de la Liga Española. Haciendo base en Madrid. En Madrid, correcto, con lo cual, aunque he dicho que he vivido toda mi vida en Alicante, pero realmente desde que ya me incorporé a la Liga Española, no al principio, porque al principio estuve casi 2 años yendo y viniendo de Alicante cada semana, mi esposa estaba todavía en Alicante, pero después ya nos instalamos en Madrid. Y en la Liga Española el puesto que yo desempeñaba se denominaba responsable de compras y coordinación interna. Compras, es decir, no compras de bienes, sino también contratación de servicios, por lo tanto todos los servicios que contrataba la Liga y contrata la Liga Española los supervisaba en un proceso de selección de proveedor, supervisión y aceptación de propuestas y demás, y coordinación interna, que como su nombre indica, pues es un área que aglutinaba o daba cohesión a los distintos departamentos que componen. ¿Y reportabas directamente a quién? A la Dirección General. A la Dirección General. Presidencia, Dirección General. ¿Por qué te eligieron a ti para venir como director ejecutivo de la creación de la Liga Profesional en Ecuador? Pues porque estas dos funciones que comento, pues necesitaban de una visión y necesitan y conllevan una visión global de la organización, de la Liga Española. Los contratos de servicios, pues eran contratos de servicios de todas las áreas, dirección legal, dirección comercial, dirección audiovisual, con lo cual a través de lo que una organización contrata es lo que una organización hace, ¿no? O sea, en lo que dedica el dinero, al fin y al cabo, es un mapa de lo que hace, ¿no? Con lo cual tenía una visión global. Y la coordinación interna igualmente era una función que yo ya desempeñaba antes de la otra función de compras y que proviene de cuando el actual presidente Javier Tebas, no en esta legislatura sino en la anterior, cuando inició como presidente de la Liga Española, que es cuando yo me incorporé, porque yo me incorporé con su proyecto, digamos. Yo provenía de un club, del Hércules de Alicante, era el director financiero, y esta área de coordinación interna al principio no existía y no tenía nombre, y lo que ocurría es que la Liga Española en aquel entonces pues no tenía la estructura tan desarrollada ni mucho menos que tiene ahora, y entonces yo digamos que hacía un poco de todo. De hecho no solo yo sino algunas otras personas que nos incorporamos al proyecto desde cero, desde el inicio, pues lógicamente teníamos vinculación con área jurídica, financiera, comercial, de todo. Con el desarrollo del proyecto de Javier Tebas, pues cada una de esas funciones se fueron desplazando y dispersando en las diferentes áreas en las que se iba configurando el organigrama de la Liga. Pero ese desarrollo requería de mantener de una persona o un área, que era la de coordinación interna, los quehaceres diarios de cada una de esas direcciones para asegurar que cada uno, yendo digamos a toda velocidad y con toda la misma dirección, que siguieran todas el mismo rumbo de la dirección, marcada por la Dirección General. Dime una cosa, Luis, para hacer un símil con lo nuestro acá, en nuestra liga profesional, esa tarea que tú cumplías allá, ¿cómo se denominaría acá?
¿existe ya o se la va a crear? Es la dirección ejecutiva, que es el cargo que yo desempeño, porque es una dirección. Hay muchas otras direcciones. Bueno, pero igual ahí que era las hay en compras. España. Ahí era compras y coordinación. La parte Claro. de compras quizás es un poco secundaria y la de coordinación interna es la Que vendría a ser lo que haces acá. vendría a ser la que desempeño aquí, que es, yo tengo, afortunadamente, hemos configurado un plantel de especialistas que saben más que yo en cada una de sus áreas. Yo no soy especialista en cada una de ellas, como digo, cada director de nuestra área sabe más que yo en esa área, pero igualmente cada uno de esos directores necesita de una supervisión por parte de la dirección general o dirección ejecutiva que asegure que esas estrategias, esas líneas de trabajo de cada una de las distintas direcciones que componen la liga vayan todas al final dirigidas a la consecución del objetivo global de la organización. Ese es el papel que yo desempeño. Luis, ¿y el fútbol ecuatoriano, dentro de lo que tú has visto hasta ahora y estás viviéndolo también, lo ves como el terreno en el cual lo que la Liga Española ha traído acá, nosotros lo podamos asimilar y en el menor plazo, menor tiempo posible, hacerlo funcionar? Yo pienso que, y es la opinión también del presidente de la Liga Española, el fútbol ecuatoriano tiene potencial. Es decir, ¿A qué se refieren cuando dicen eso? a que para el proyecto de profesionalizar el fútbol en cualquier país, es verdad que hace falta un conocimiento, una experiencia, una preparación técnica, pero eso solo sirve si hay un sustrato de talento deportivo, de afición entregada al deporte, básicamente esos dos elementos, y un deseo de modernización y profesionalización, que también lo hay. Esos elementos son los que un país cuenta con ellos o no cuenta. ¿Y qué le agregarían ustedes ahí? Y agregamos nuestra experiencia y nuestro conocimiento a esa hinchada, esa afición que quiere divertirse con su fútbol, a esos jugadores con unas condiciones físicas y un talento que tiene todavía mucho margen para desarrollarse y que entendemos que está actualmente limitado por esas deficiencias que lamentablemente todavía el fútbol ecuatoriano tiene, y un deseo de los clubes profesionales, ahora me limito, me circunscribo al ámbito profesional, que es al que nos dedicamos nosotros, con deseo de modernizar, de profesionalizar y de superar dificultades del pasado. Pero te has encontrado con conflictos ya. Sí, claro, y continuar, porque esa es la labor de un director. O sea, lo ves normal. Sí, su director ejecutivo, su presidente, deben asegurar que los clubes tengan una situación financiera saneada, cumplan con sus obligaciones en el campeonato. Por lo tanto, es una labor de supervisión. Sin embargo, al mismo tiempo estamos a las órdenes, al servicio de los clubes que componen la asociación. Entonces, eso es un papel que consustancialmente conlleva dificultades y problemas, porque a veces hay que tomar decisiones que son tan claras, que son pues, aplaudidas enseguida por todos los miembros, y hay otras decisiones que son difíciles y que entonces es normal que, aunque los clubes, o algunos clubes, o aquel club al que vaya dirigida una medida, no le guste, aún así lo más seguro es que ese club o esos clubes sepan que es la medida necesaria a adoptar. Pero que uno lo sepa no quiere decir que le vaya a gustar, y por lo tanto eso siempre puede traer dificultades con nuestros asociados, que son normales. Eso hablando a la interna. A la externa igualmente, los actores, los estamentos que componen el fútbol, pues igualmente todos tenemos al final un interés común, que es pues que tener un espectáculo que nos ayude a olvidar los problemas que tenemos y que nos distraiga y nos ilusione. Eso es lo que todos compartimos, pero dentro de eso cada uno desempeña una función cuyos intereses a veces pues pueden estar confrontados. Luis, cuando vino acá don Javier Tebas, presidente de la Liga Española, y concedió una rueda de prensa, me tocó participar en la misma, hacer un par de preguntas, y mi pregunta iba focalizada a un problema que es muy serio en el fútbol ecuatoriano. Los problemas de iliquidez, de deudas, los pasivos o déficit de los clubes del fútbol de nuestro país. Una de las cosas que propugna la Liga es un ordenamiento financiero, económico, para que de a poco los clubes se vayan saneando. Le pregunté a don Tebas cuánto le tomó a la Liga Española hacer eso, y me dijo don Javier, no menos de 5 años,
porque eso no es de la noche a la mañana. Bueno, acá en el Ecuador uno dice, esta es la receta que hay que seguir. Se la puede hacer cuando, te lo digo Luis, con absoluta realidad y a veces hasta con pena, nos falta transparencia, nos falta sinceramiento, vivimos a veces de picardía en picardía, clubes ocultando sus cuentas, clubes ocultando lo que es su realidad económica, con el propósito de sacar ventaja, qué sé yo. O sea, partiendo de un deseo sincero de transparentar esto, creo que las cosas van a salir basado en las buenas intenciones de ustedes. Pero ¿cómo hacer eso precisamente con los clubes? En nuestra opinión, y quizás en descargo de una culpa que quizás la afición o todos nosotros podamos pensar que corresponde a los dirigentes, nosotros pensamos en la Liga Española que no es una cuestión o no solo de una ética o de un comportamiento de los dirigentes, que lo es al final, pero que el problema no está en eso, sino está en el modelo. Me voy a explicar. Ya. Los dirigentes, en cuanto a la faceta económica, el motivo que les arrastra al excesivo endeudamiento, a tomar decisiones en lo económico que no son adecuadas, pues primero no suele ser una falta de capacidad, porque muchos de los dirigentes son reputados empresarios o reconocidos dirigentes en otras áreas, con lo cual suelen ser muchos de ellos personas muy capaces. No va por ahí el problema. Tampoco va, como digo, necesariamente por una cuestión de ética o de corrección en su forma de actuar, sino que donde está el problema, la dificultad, es en que están sometidos a una presión permanente de resultados deportivos que les exige la hinchada, los medios de comunicación, la opinión pública, los aficionados, y por lo tanto, en ese entorno competitivo de hacerse con el mejor talento deportivo, porque van a competir, necesitan a los mejores jugadores, esto es una realidad, es una obviedad, de hecho, toman decisiones que en lo deportivo seguramente son la más acertada, en otras palabras, se fijan en los mejores jugadores, y es una decisión hasta cierto punto lógica y casi su obligación el hacerse con ese talento deportivo para competir y vencer al rival deportivo, que como digo, en lo deportivo, en el aspecto deportivo son decisiones acertadas, las mejores decisiones en muchos casos, pero en lo económico suelen conllevar un coste que a veces les arrastra, en muchas ocasiones, les arrastra a asumir obligaciones de pago por encima de sus posibilidades. Pero como digo, no por una voluntad de perjudicar a su institución, ni mucho menos, ni por una falta de capacidad, sino, como digo, por la naturaleza consustancial al entorno competitivo de estar en permanente pugna por hacerse con el mejor talento deportivo. ¿Pero eso que es cultural o de mentalidad? Eso es la naturaleza de un modelo competitivo. ¿Y cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos eso? Hace falta un ente centralizado, no se puede dejar solo a los propios dirigentes que de manera individual se autoimpongan una disciplina que les va a conllevar una presión insostenible de decir, quiero hacerme con ese jugador, le puedo hacer una oferta, sé que el de al lado se la va a hacer y a lo mejor tampoco puede pagarla, pero se la va a hacer y se va a llevar al jugador, pero yo por disciplina no le voy a hacer una oferta mayor. Eso es una decisión muy complicada, casi que no podemos exigirle al dirigente que la tome por sí solo. Pero en un país donde vivimos el libre mercado, estamos acostumbrados a hacer eso. Sí, es así, pero el límite tiene que ser el que eso no conlleve que la entidad, que el club, que ese dirigente o desde el cual va a hacer esa oferta económica, que luego no va a poder pagar, hace falta un ente centralizado, que es la liga profesional, que esa disciplina la imponga. No se la autoimponga el dirigente, porque, como digo, es muy complicado. Bueno, las reglas del juego son esas, las que van a imperar ahora que la Liga Pro asume por completo las reglas de acá. Lamentablemente, la Liga Pro viene a ser un ente organizador, regulador, sancionador también. Sí, aunque como digo, no es nuestra visión. La visión es, impongamos una disciplina a todos que tenga tres características quizás. Una, por supuesto, las mismas reglas para todos, fundamental. Segundo,
como digo, un rigor técnico, es decir, cada club determinar cuál es su capacidad económica y de acuerdo a esa capacidad económica autorizar el fichaje de jugadores. ¿Cómo se determina eso? Bien, con técnicas de presupuestación. O sea, lo primero es partir de unos datos base, o sea, de unos datos reales, históricos, ya ejecutados en temporadas anteriores, que sean fiables. O sea, que no sean solo emitidos por el club y aceptados por el ente supervisor, como lamentablemente ocurre en la mayoría de modelos federativos. ¿Cómo se hace esto? Ya lo estamos haciendo mediante la revisión de esos datos por parte de una entidad de máxima prestigio, una reputación intachable, como es en el caso actual de Pricewaterhouse, que es una de las cuatro mayores firmas de auditoría a nivel mundial. Con lo cual, los datos base, el conocimiento de cuál es la situación financiera del fútbol profesional ecuatoriano actual, cosa que lamentablemente hasta ahora no se ha hecho, es el punto de partida. ¿Cómo hace, perdóname Luis, a lo mejor no te corresponde respondérmelo, cómo hace la Price para hacer esa medición y entregarles a ustedes resultados fidedignos? Ahí lo que se llama ellos emitirán un informe de procedimientos previamente convenidos, que como su nombre indica, es un tipo de informe, está sujeto a las normas internacionales de auditoría, es decir, está regulado, y consiste en que el ente que solicita ese informe al auditor, que es la Liga Pro, establece una serie de procedimientos de revisión que son los que le pide al auditor que realice. Por ejemplo, si se quiere verificar cuál ha sido el monto de los auspicios, de los ingresos por auspicios generados por un club en la temporada 2017, para ir a lo concreto y a lo que en efecto estamos haciendo, pues establece un procedimiento que consiste: señor auditor, usted tiene que verificar la existencia de un contrato de auspicio, del cobro del mismo mediante revisión del documento bancario correspondiente, su correcta contabilización, etcétera. ¿Y el club está obligado a entregar esa información? El club está obligado a entregar esa información. Con lo cual, esa es la forma en la que esta firma de auditoría, que como digo es de máxima fiabilidad, no se puede en el mundo en el que vivimos actualmente, no digo en Ecuador, digo en todo el mundo, no hay una manera en el mundo financiero más fiable que esa de obtener unos datos, como digo, históricos, en el caso que nos ocupa 2017. Luis, ¿y los directivos de clubes están con el compromiso de entregar esa información? Así es, pero ahora le diré por qué. Sí. Y volviendo a sobre si vamos a sancionar si no los entregan, ahora veremos que no va a ser necesaria la sanción. ¿Por qué? Porque esos datos no se entregan por burocracia, digamos, porque lo pone en un reglamento, entrego los datos y si no, la Liga me sanciona. No, todo lo contrario. Está en interés del club entregar esos datos, porque esos datos, como decíamos antes, ¿cómo se puede estimar la capacidad económica de un club? Con estos datos base de 2017, se actualizan bajo hipótesis razonables para 2018 y se proyectan a futuro para 2019, como digo, bajo unas hipótesis técnicamente razonables, prudentes y que son las mismas para todos los clubes. No el mismo monto en cada rubro de ingresos para todos los clubes, sino las mismas reglas para presupuestar son iguales para todos los clubes. De esta manera, por lo tanto, con unos datos totalmente fiables porque han sido revisados por una firma de auditoría de máximo prestigio. Y unas hipótesis para proyectar esos datos a futuro para la temporada 2019, que están reglamentados, que están basados en el modelo español y que son los mismos para todos los clubes, se presupuestan las cifras de 2019. Y de acuerdo a esas cifras de ingresos, de gastos y de endeudamiento, como en la economía de una persona, de una familia, de un país, lo que se ingresa menos lo que se gasta, lo que se va a ingresar menos lo que se va a gastar y menos lo que tengo que devolver de endeudamiento, lo que sobre es para fichar a jugadores. Y no al revés, que es como los dirigentes, como digo, si no hay un ente centralizado supervisor que les imponga esta disciplina, la presupuestación se hace al revés. Se dice, quiero a este jugador, a este y a este y a este. Y se va en el orden contrario. Con estos nombres es este coste de plantel deportivo. Y con este coste de plantel deportivo, salvo que haya un ente, como digo, centralizado supervisor, si lo que estamos es en un modelo federativo, que lamentablemente se ha visto que lo único que hace es recibir unos documentos, que es si el club ha dicho que quiere fichar este plantel deportivo por este monto, pues pinta, como decimos en España, pinta el resto del presupuesto para que quepa ese plantel deportivo. Y lamentablemente es, y me remito a las cosas, y no hablo solo de Ecuador, sino hablo del modelo federativo a nivel mundial, pues esos presupuestos
Luis, elaboradas así no sirven para nada. Esa verificación de la Price, que es el ejemplo que estamos tomando como referencia, ¿incluye contratos de jugadores? Incluye contratos de jugadores. Es que ese es el núcleo de la cuestión. Como digo, el problema a nivel mundial, no de Ecuador, el problema a nivel mundial es que en un entorno competitivo, en que los clubes que participan en un mismo campeonato pugnan por el mejor talento, se ven arrastrados a firmar contratos con jugadores cuyas condiciones económicas luego no pueden asumir. Y eso, te interrumpo, eso normalmente en nuestro fútbol, ha sido manejado como una especie de información reservada, en la que los clubes mantienen un sigilo, que entiendo que es en salvaguarda de cuidar sus intereses. Vamos a entrar a tiempos del libro abierto en el que la Liga Pro debe estar en conocimiento de todo eso. No, porque el Reglamento de Control Económico, entre sus muchas disposiciones, lo que establece es un deber de sigilo, una obligación de confidencialidad, por supuesto, por parte de la Liga Profesional. O sea, solo el club como ustedes. Exacto. Por supuesto, la Liga no puede El otro club no sabe lo que el otro club le entregó a ustedes. O sea, cada quien... Por supuesto, hay un deber máximo de confidencialidad de la Liga para con los demás clubes y para con cualquier otra entidad, de no revelar, por supuesto, ninguna información que pudiera ser reservada. Porque la única finalidad de esa información, como digo, es atacar el núcleo del problema, que es esta espiral inflacionista de sueldos de jugadores que, como digo, se genera cuando un club y otro pugnan por un mismo jugador. Si yo me lo quiero llevar y usted ofrece 100, la lógica del mercado me obliga a mí a ofrecerle 105 porque si no, no viene conmigo. Te digo, Luis, acá es muy común. Llegamos a noviembre, diciembre, algún directivo de club se enteró que en el otro club tal jugador termina ya su contrato y ganaba tanto, mira, me enteré de esto, y empiezan a llegar las ofertas por otro lado, a lo mejor cuando el otro club está preparando una buena oferta para retener al jugador. Todo eso, ¿cómo ustedes pueden asumir, ganarse la confianza del club para manejar eso? Bien. Lo que ocurrió en julio es que la Liga, me voy a ir un poco lejos para luego volver, que es todo este proyecto y todo el modelo de control económico que estamos comentando, necesita de una piedra angular que es, y yo creo que es la contestación a su pregunta, el que la Liga ostente la potestad legal de autorizar la inscripción de jugadores a favor de un club. Esa es una de las atribuciones que dentro del convenio de cesión de atribuciones con la Federación, para mí, fue innegociable. ¿Por qué? Porque era la piedra angular, como digo, del control. Todo este modelo no es aplicable si la Liga no tiene la capacidad de autorizar o no la contratación. Más que la contratación, la inscripción de un jugador a favor de un club conforme a su capacidad económica real. Esta atribución, desde julio, como digo, es exclusiva de la Liga Profesional y, por lo tanto, con base, en virtud a esa atribución cedida por la Federación, la Liga lo que hará será recibir los contratos de los jugadores con el club correspondiente y autorizar su inscripción hasta el límite del coste de plantilla deportiva que ha sido técnicamente determinado conforme al procedimiento que antes hemos comentado. Luis, otro detalle. Yo tengo muchos años en esta actividad y una de las cosas que más ha aumentado en los últimos años en el fútbol nuestro, Luis, y también lo digo con mucha pena, es ver una crisis de desconfianza que hay en nuestro fútbol. Es problema del país también, el país también tiene mucho que ver en esto, pero a nuestro fútbol ha llegado una crisis de desconfianza en la que ningún directivo confía en lo que hace el otro. Yo llegué a escribir que aquí nuestra dirigencia, si pones a todos en un hotel, te aseguro que todos duermen con un ojo abierto y el otro cerrado porque está viendo a ver qué hace el de acá, qué hace el de acá. Una cuestión de desconfianza. ¿Cómo erradicar eso para que ustedes puedan hacer un trabajo tranquilo y en el que esa palabra que para mí hoy está perdida, que se llama confianza, la recuperemos? Una vez más, pienso que la clave está en establecer este modelo de liga profesional como ente centralizado, supervisor, con las máximas capacidades y competencias de control de sus clubes. Cuando los clubes afiliados a la liga vean que las decisiones de sus competidores, rivales deportivos y amigos en todo lo demás, que son el resto de clubes, no están a su libre designio, sino que están bajo el estricto control de la liga, entonces entenderán que va a ser casi imposible, no vamos a decir imposible porque lamentablemente en el mundo pues nadie tiene el control total de nada,
pero va a ser casi imposible que se cometa alguna irregularidad por parte de un rival por la cual el otro deba tener alguna suspicacia. ¿Por qué? Porque esas conductas van a estar controladas en una medida muy grande por parte de la Liga y por varios mecanismos. En lo económico, bajo el reglamento de control económico. En lo deportivo, disciplinario, por los órganos de disciplina, que no van a ser ni siquiera de la Liga, sino que van a estar externalizados a través del arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil y, por lo tanto, una justicia deportiva administrada de manera absolutamente imparcial por personas, una vez más, de reputación intachable, cuando cada club y cada dirigente... Una consulta, ¿la Liga Española terceriza también la parte sancionadora? Que acá vamos a buscar a una Cámara de Comercio. Bueno... O allá no. Tiene su propio tribunal de disciplina. Sí, lo que ocurre en España y en muchos otros países es que la disciplina deportiva se mantiene en la federación y no se pasa como atribución a la Liga profesional, pero la federación quiso cederla. Ante esta situación... O sea, para usted lo ideal era que se mantenga la federación. Sí, o no sé si lo ideal, pero sí, dentro de todo el proyecto que teníamos, no consideraba en ese momento, por lo menos, que fuera... algo prioritario. ¿Por qué? Pues porque el problema principal de los clubes ecuatorianos hoy en día es un problema económico. Otro tema es que la disciplina se administrara bien o mal, eso no lo sé, pero que la administración de la justicia deportiva pues no era una atribución que opinase que formaba parte necesaria del proyecto. ¿Qué es lo que va a hacer ahora la Cámara de Comercio? No obstante, como digo, efectivamente, por iniciativa de la Federación, esa justicia deportiva tiene que pasar a la Liga, entonces entendimos que el mejor modelo era el de que esa justicia fuera impartida de manera absolutamente imparcial para que los clubes no tuviesen ningún tipo de suspicacia de que la Liga pudiera tener... Volvemos a hablar de confianza. Correcto, entonces lo van a administrar, la justicia deportiva la va a administrar unas personas de máxima capacidad técnica y reputación intachable, nos darán sus resoluciones y la Liga las aplicará, con lo cual pensamos que el modelo es el correcto para esa atribución. Como digo, para el control económico, igualmente, se basará en unas reglas iguales para todos, técnicamente correctas, basadas en la supervisión de una firma de auditoría de máximo prestigio, en fin, que hacer las cosas bien es y establecer este modelo de un ente supervisor que actúe con las máximas garantías y con el máximo rigor también, es lo que entendemos que es la solución a los problemas que ha atravesado el fútbol ecuatoriano. Luis, otro tema que me parece importante poderlo conversar aquí, en Tarjeta Dorada Golden Bear, tiene que ver con las relaciones Liga Profesional Federación Ecuatoriana de Fútbol. Conozco la realidad de mi fútbol y no las puedo calificar ni de malas ni de buenas, pero están ahí tratando de sobrellevarse de manera civilizada y apuntando al bien común que es el fútbol nuestro. En enero habrá un importante congreso donde se espera reforzar el trabajo que ustedes van a hacer ya vía legal, reglamento y para que tome plena vigencia, pero también hay dudas y resquemores de que el tema reparto de cupos para Copas Libertadores y ciertas cosas que tienen que ver con las competencias de cada uno no esté tan claro. ¿Cómo podemos manejar aquello? Bueno, aquí el aspecto fundamental es que lo deseable es que la dirigencia de la federación, una vez más en Ecuador o en cualquier país del mundo, pues sea una dirigencia, presidencia y directorio, la organización que cada federación tenga, lo más afín posible a los intereses de la liga profesional. Esto es una vez más una obviedad, creo yo, y eso es lo que a mí más me preocupa. Yo quiero que haya una presidencia y un directorio de la Federación Ecuatoriana que sea afín a los intereses y más que a los intereses, al proyecto de la liga profesional. Lamentablemente en España, sin ir más lejos también, pues tenemos una relación mala. Mala, sí. Y sí, eso lo he leído. Es malo para el fútbol, independientemente de... ¿Cómo se llama el presidente de la federación allá? Luis Rubiales. Rubiales y Tebas. Relativamente no recientemente elegido, tras un larguísimo mandato de décadas de Ángel María Villar, con el cual igualmente la relación entre liga profesional y federación era muy mala, inexistente. ¿Por qué? Muy mala, pues porque... ¿En qué no coincidían? Bueno, pues partiendo de que este dirigente, como digo, llegó a ingresar en prisión
por la forma en la que había dirigido la federación, que también su vicepresidente también ha sido detenido recientemente, etcétera, etcétera, pues con esto creo que lo digo todo. La liga profesional, que en España todo este proyecto que tenemos ahora en Ecuador es el que implantó hace 5 o 6 años, pues con una federación dirigida por unas personas como estas que le describo, pues evidentemente la relación pues difícilmente podía ser buena. Ya. ¿Y a qué se refiere Luis cuando usted dice lo ideal es de que tanto Liga Pro como presidencia o directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol marchen? Pues ¿en cuestión de conciliar intereses? Exactamente, de favorecer aquellas medidas que requieran de cierta coordinación entre ambas organizaciones, pues llevar los proyectos de la manera más armoniosa posible. Por ejemplo, calendarios de compromisos de selección y de liga, muy importante, faceta tecnológica, de eficiencia y de modernización tecnológica de, qué sé yo, de todos los aspectos, inscripción de jugadores, inscripción de clubes, registro de sanciones, cualquier cuestión. Sí, porque ante Conmebol responde Federación, no ustedes. Llevarlo de la manera más coordinada posible. En definitiva, todas aquellas cuestiones del fútbol que puedan tener que ver con ambas organizaciones, ser llevadas de la manera más coordinada y más armoniosa posible. Esto es lo que yo entiendo por tener dos organizaciones con dos presidencias y dos dirigencias afines. ¿Qué opina usted, Luis, de la creación de la Copa Ecuador? Opino que el concepto Debe la opinión sincera. ¿Cuál es? Como todo lo que le estoy diciendo. Yeah. Opino que la esencia de un tipo de torneo en el que se enfrenta clubes profesionales con clubes no profesionales es algo muy bonito. En España ya existe desde hace muchos años, la Copa de Su Majestad el Rey. Y esto es lo bonito del concepto esencial de ese tipo de torneo, que integrar. El pequeño puede, efectivamente, puede ganar, puede lograr la gesta de ganar al grande, además de efectivamente impregnar al fútbol no profesional de determinadas cuestiones que al verse inmerso en una competición amateur profesional, pues les cae algo, ¿no? Se quedan impregnados de ciertas formas de trabajo y de ciertas cuestiones relativas a la organización de torneos propias más del fútbol profesional y que por lo tanto van poco a poco impregnando al fútbol no profesional. Estas dos cuestiones son las bonitas y las positivas de este tipo de torneos. Ahora bien, pero como cualquier otro torneo o como cualquier otro proyecto en general, la clave está en que tenemos una idea feliz, una idea genial, una idea positiva, hasta ahí muy bien, pero hay que ponerla en práctica. Entonces, muchos proyectos adolecen lamentablemente de una puesta en práctica que no ha contado con el grado de desarrollo o de detalle necesario, con la previsión de una financiación sostenible en el largo plazo o con digamos, la aceptación o la integración de los intereses de los miembros o de los participantes en ese campeonato con la visión del organizador del torneo. En otras palabras, con una debida socialización y consulta y, como digo, aceptación, de consentimiento de todos los clubes participantes para estar seguros de que ese torneo va a ser acorde con los intereses de sus participantes y, por lo tanto, no va a conllevar un problema en el futuro. Entonces usted deportivamente lo aplaude, pero en la parte organizacional nota que faltan cosas. Digo que en la parte organizacional es necesario que se asegure que se han estudiado todas estas cuestiones, cosa que desconozco porque no he formado parte del diseño de ese torneo. Creo que fue aprobado por el directorio de la Federación, creo que incluso antes de que yo llegara a Ecuador. Me consta igualmente que pues, la mayoría de clubes profesionales, o todos ellos, igualmente no han participado en absoluto en el diseño del torneo, o si lo han hecho ha sido de manera absolutamente marginal. Y esto es lo que yo digo que debe asegurarse por el bien de un proyecto que, como digo, creo que es muy bonito, creo que contribuye porque es un torneo diferente a la liga profesional y por lo tanto es bueno en esencia para el fútbol, pero su puesta en práctica debe asegurarse que sea la correcta y sobre todo que sea sostenible en el tiempo, porque un proyecto que nace y muere en un momento dado en el que se diseña
pues lo normal es que difícilmente vuelva a poder Claro. realizarse en el futuro. Por eso hay que asegurar que una vez se ponga en marcha, eso sea sostenible para siempre. Luis, usted, le hago la pregunta con mucho tino, ¿usted recomendó el aumento de equipos para el próximo año? Sí. ¿O eso fue una decisión de acá de nuestros clubes? Sí, yo la recomiendo y es más, a futuro, cuando las condiciones lo permitan, de infraestructuras, de situación financiera y demás, yo creo que hay margen para aumentar el número de clubes. España son 20, ¿no? En España son 20 en primera división, lo que aquí sería 22 en segunda división, lo que aquí sería... Nosotros vamos a arrancar con 16. Sí, 16 en ¿Esa segunda, cifra 10 fue en segunda. estudiada, Luis, para que sea esa cifra ideal? Sí. ¿O se pudo llegar a más? Sí, aunque también hay aspectos que llega un momento en el que ya se puede explicar científicamente cuestiones cualitativas de si exactamente con la demografía de Ecuador y demás cuestiones, si asegurar a ciencia cierta si 16 era mejor que 17, por ponerlo en el caso extremo. Ahora, lo que sí le puedo decir es que la decisión o la recomendación está basada en el conocimiento de la Liga Española, de prácticamente todas las ligas profesionales del mundo. ¿Usted recomendó solo la cantidad de equipos a que deba aumentarse o el procedimiento para llegar a esa cantidad también? Le hago una pregunta porque hay clubes afiliados en el fútbol ecuatoriano, en la Liga Pro de la B, que no vieron con buenos ojos el procedimiento de cómo mantener esos 16. Y criticaron de que con mucho tiempo de anticipación se anuncie, bueno, reglamento de la ecuatoriana, si hay descenso, pero reglamento de Liga Pro devuelven a la primera. Sí, Eso generó críticas. ¿Esa forma usted la recomendó también o solamente la cifra? Yo entiendo perfectamente esas opiniones críticas porque creo que lo que hay que entender bien es que una cosa es el instrumento y otra es la finalidad. Entonces aquí la finalidad no era que los clubes no descendieran o que hubiera 4 ascensos, eso era el instrumento. La finalidad era, y eso sí que era una finalidad urgente, necesaria y que se ha conseguido, era modernizar el formato del campeonato. En un nivel de urgencia y de importancia que yo pondría casi a la misma altura que el del control económico. Es decir, era otro aspecto clave para modernizar el campeonato. Esa era la finalidad. Y en eso es en lo que yo creo que no habrá muchas opiniones en contra de que era necesario ese cambio. Como digo, aparte es que no es mi opinión, está basado en datos que están contrastados a nivel mundial por la Liga Española, con conocimiento prácticamente en más de 100 territorios de todo el mundo. Nosotros tenemos una liga una red global de más de 40 delegados por todo el mundo que recaban, colectan permanentemente información sobre valor económico de los campeonatos, el formato del campeonato, horarios, calendario, toda una serie de información, y todos esos datos nutren a la Liga Española permanentemente, y en base a ese conocimiento, como digo, no solo a mi opinión personal, sino a esos datos técnicamente contrastados y estadísticamente contrastados, el formato de campeonato óptimo pues requiere un número mucho mayor que 12 clubes, y luego esto conlleva a su vez, de manera indirecta, que sea más recomendable una sola etapa que 2, porque el calendario queda muy recargado. Bien, dicho esto, por lo tanto, ante esta realidad de que había que cambiar el formato y modernizar el formato del campeonato, esta era la finalidad, hacía falta el instrumento para llegar a ella. Y como todo instrumento o todo camino, probablemente existan otras fórmulas, que no son las que se ha aplicado, que hubieran sido probablemente igualmente válidas para alcanzar esa finalidad. Claro. Con lo cual, digamos, opiniones o variedad de opiniones sobre cuál fue el instrumento, cuál fue la forma, el camino para conseguir pasar de 12 a 16 clubes, pues seguro que hay otras fórmulas válidas. Pero bueno, había que adoptar una porque, como digo, no era la finalidad, era el camino para conseguir la finalidad. Si, sea cual sea el camino, hemos conseguido la finalidad de tener un formato de campeonato más moderno, hemos conseguido el objetivo. Claro, Luis, pero reitero, a muchos no les cayó bien esto. O sea, ¿usted considera que ese es el riesgo que había que asumir? Sí, porque es que si lo hubiera hecho como esas personas o esos clubes que usted dice... Decía, bajen 4 y que suban 4. Si lo hubiera hecho como las personas que usted dice que critican el camino, si lo hubiera hecho como ellos dicen, otros tantos habrían criticado el camino, se lo puedo asegurar. Y si lo hubiera hecho de otra tercera manera, pues también habría habido alguien que hubiera tenido otra fórmula, porque, como digo, el camino podía ser pues variado. Lo importante era conseguir la finalidad.
A partir de ahí, pues evidentemente no se puede contentar a todo el mundo porque, como digo, la fórmula para pasar de 12 a 16 clubes pues puede ser diversa. Mire que un importante personero de la federación, del directorio que entrevisté en este mismo programa, fue muy claro cuando dijo que no les parecía, o que no les pareció serio, el que con mucha anticipación se anuncie este tema del descenso y todo lo demás, porque le quitaba seriedad a la parte final del campeonato y generaba una serie de situaciones de desconfianza que no le hacían bien al torneo. ¿Cuál es su opinión de eso? Bueno, yo creo ¿Lo toma que, como un punto de vista nada más o qué? Sí, desde luego es un punto de vista, pero yo creo que en la situación en la que está el fútbol ecuatoriano y con el proyecto que tenemos en la liga profesional, pues yo creo que el punto de partida que tenemos tan deficiente, con tantas dificultades, con unos clubes quebrados y con tantas cosas que mejorar, pues yo creo que la entidad que estaba obligada a supervisar todo eso, con los resultados obtenidos, pues creo que debe primero, o podía a lo mejor primero ver cómo, o haber visto cómo mejorar todas esas deficiencias antes que señalar quizás una cuestión puntual, claro, que nada más que, como digo, ha sido una fórmula para pasar de 12 a 16, que el ecuatoriano tiene otras muchas cosas que durante años se podrían haber arreglado. Es un paso que nos está costando dar. Sí, pero como digo, creo que había cuestiones mucho más importantes que ha habido años para poder solucionarlas y no se han solucionado. Creo que eso es más criticable que lo otro. Eso, pero a riesgo de que la calidad se sacrifique en función de la cantidad. Bueno, es que nuestra visión, y esto ya es una visión estratégica, con lo cual una vez más pues será compartida o no, es la siguiente. Estamos con un fútbol que, como digo, nuestra opinión es que tiene un gran potencial, pero es verdad que tiene grandes dificultades. Pero esas dificultades, nuestra visión es que no debemos tomarlas como un techo de cristal, como unos límites infranqueables que nos marquen todo nuestro trabajo en cómo actuar con el campeonato profesional, sino que lo que tenemos que plantear es distintas líneas de trabajo y de actuación para esos límites, esas deficiencias, esas carencias, que es verdad que tiene el fútbol profesional, ir poco a poco reduciéndolas, eliminándolas, para conseguir un fútbol más moderno. En otras palabras, si no hay hoy 16 clubes, que es la realidad, no hay 16 clubes perfectamente digamos, capacitados o preparados para estar en una Serie A, la liga profesional actuará para esos clubes más pequeños, ayudarles para que sí puedan cumplir con unos estándares más propios de Serie A, correcto, y de esta manera caminar hacia un formato de campeonato moderno. Esa es nuestra visión. Hay otras personas, como usted bien dice, que su visión es la contraria. No, como hay unas carencias y yo no sé o no quiero las dejo ahí, luchar contra ellas, pues entonces voy a decir que 12 es un buen número de clubes, que el campeonato está bien como está y así no se nota que no sé cambiar las cosas que hay que cambiar. Yo no comparto esa visión. Correcto. Otra inquietud, Luis, que me quedó dando vuelta en la cabeza hace un momento que lo escuché, que lo ideal sería que tanto Liga Pro como Federación marchen juntas en función de todo lo que se debe conseguir. ¿Usted recomendaría que los clubes afiliados a la Liga Pro promuevan el nombre de un candidato fuerte, potencial, que pueda aspirar a ser presidente de la federación y tener, pues, Federación y Liga Pro, Miguel Ángel Ory, el que gane, unidos, caminando juntos? Pues, ¿lo recomendaría? Yo recomiendo que efectivamente haya una presidencia de la federación que sea, cuyo proyecto y cuya capacidad técnica y humana de la persona que se designe, pero sobre todo cuyo proyecto sea compartido por los clubes profesionales. Creo que esto es algo que es difícil de entender que no pueda ser así, porque lo recomendable, lo positivo para el fútbol es que así sea, como digo, que las dos entidades caminen juntas. Por lo tanto, efectivamente, creo que lo ideal es que los clubes profesionales pues estuvieran de acuerdo en una persona, como digo, o un equipo, un proyecto que permitiera desarrollar al máximo el proyecto de liga profesional. Ahora bien, ya cómo se haga eso, si a través de varias candidaturas, una solo, ya no lo sé. Ahora, lo que sí creo
es que... ¿Usted recomendaría un solo nombre? Es fundamental sí, que todo el mundo se ponga de acuerdo y no se pierda la oportunidad. Eso va a ser lo más difícil, que se pongan de acuerdo. Claro, así es, y además hay que entenderlo, porque no necesariamente... O sea, yo creo que si preguntamos a todos los clubes profesionales, seguramente estarán de acuerdo con lo que yo he dicho hasta aquí. Sí. Es decir, claro que sí, claro que queremos eso, pero luego el decir qué persona consideran que mejor permitiría este caminar juntos, pues ahí es donde seguramente puedan aparecer varias allá opiniones. En España también repiten mucho una frase que acá la repiten mucho nuestros dirigentes: los clubes somos los dueños del fútbol. Pues aquí la repiten mucho. Yo creo que los clubes no son los dueños del fútbol, pero sí que creo que son los actores que deben liderar el fútbol. Me explico. El fútbol es un deporte colectivo, con lo cual los jugadores, es verdad que son la gasolina que mueve todo el motor, pero individualmente no son los que lo mueven. Por lo tanto, siempre tienen que estar en equipo. Y un equipo sin un club no existe. Con lo cual, los jugadores, cuando yo digo que los clubes son los actores principales del fútbol, estoy incluyendo indirectamente a los jugadores. Igualmente creo que hay otros estamentos, los árbitros, los técnicos, que son fundamentales, pero todos al final tienen que desarrollar su labor a través de clubes que igualmente compiten en unos escenarios en los que todos los demás actores desarrollan su trabajo, con lo cual los clubes no son los dueños, pero en mi opinión son los actores que deben liderar efectivamente el fútbol. Luis, ¿usted cuánto tiempo lleva por acá ya? 7 meses. 7 meses. Bueno, ya tiene que tener clara la película de cómo está estructurado el fútbol ecuatoriano, ¿no? En España son los clubes, la Liga Profesional y la Real Federación Española. Listo. Acá tenemos asociaciones. Bueno, esas asociaciones con el paso del tiempo, le digo, se han convertido en una especie de piedra en el zapato dentro de la organización de nuestro fútbol. Porque al protagonismo o principales actores, como usted le dice, que son los clubes, también hay un espacio que reclaman las asociaciones. Y esas asociaciones en los congresos donde se eligen presidentes tienen un papel muy preponderante. ¿Usted tiene ya previsto eso? Bueno, ¿cómo manejar eso? En España también están las federaciones territoriales que tienen cierta similitud con las asociaciones provinciales. Tienen su autonomía respecto de la federación, aunque también tienen una estrecha relación. ¿Y tienen voz y voto allá también como acá? Tienen también, con lo cual es un modelo, no es el mismo, pero en el que se pueden encontrar ciertas similitudes. Primer aspecto. Ahora bien, en cualquier caso, más allá de la similitud con España, el modelo en Ecuador, ahora mismo, en el momento en el que está el proyecto de la Liga Profesional, yo no soy partidario de tomar ninguna medida concreta de modificación sustancial de las funciones de las asociaciones provinciales, porque considero... Hace años hubo un proyecto aquí que buscaba eliminarlas y no pasó. Yo considero que, como digo, en el estado actual del proyecto de Liga Pro tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos, yo creo que muchas ideas contrastadas y con éxito en España, pero que hay que llevar a buen término, y por lo tanto tenemos que ocuparnos de demostrar que somos capaces de organizar un campeonato moderno, de sanear a nuestros clubes y por lo menos de echar a andar, y cuando ya estemos en ese punto creo que estaremos en disposición y digamos, con legitimidad para poder proponer cambios en el modelo general del fútbol ecuatoriano. Hasta entonces no creo que sea la prioridad el proponer este tipo de medidas. Luis, dejo para la parte final esta pregunta, que es una de las que a mí particularmente más me ha preocupado. Miguel Ángel Lora, quien considero una persona muy valiosa, dentro de lo que él proyecta, hay un punto que es el más fuerte de todos. Generarle recursos a los clubes a través de financiamientos por gestiones que se hagan en bancos o entidades financieras, que apunten precisamente a que los clubes, bueno, arranquen, si bien es cierto, no tan resuelto el problema, pero por lo menos ya encaminado. ¿Es posible aquello acá? Le pregunté eso al señor Tebas y dijo, sí, lo logramos en 5 años. Cuando acá las cifras que se manejan de clubes a clubes son distintas, unas tremendamente grandes, otras manejables y otras, bueno, solucionables. Dado eso,
¿Es posible que eso se pueda dar acá en el Ecuador? Cuando hay diferencias marcadas entre clubes grandes muy endeudados y otros que, bueno, dada su capacidad, las deudas son menores. ¿Puede ser eso acá? Bueno, yo me veo en la obligación de volver a un comentario que he hecho antes, que es el de que nosotros queremos hacer todo con rigor técnico, y por lo tanto lo primero que queremos es esperar al análisis de la revisión de procedimientos convenidos de auditoría, como he dicho. ¿Eso podrá estar antes de febrero, en que arranque el próximo campeonato? Sí, sin duda antes de ese momento Sí. tenemos ya, si no todos, la mayoría de datos, y creo que es el primer punto de partida, y ya intentar ir más allá es aventurar conclusiones que no quiero aventurar, es decir... Pero sí habrá límite de gastos. Sí, por supuesto, pero lo que quiero decir es que creo que entre todos debemos aprender, cada uno, enseñarnos a nosotros mismos a hacer análisis, y después de los análisis conclusiones que sean técnicamente basadas en fundamentos sólidos. Es decir, hay clubes grandes muy endeudados y otros que menos. Partamos de un análisis hecho por una firma de auditoría de primer nivel para, antes de luego sacar conclusiones, primero hacer un análisis correcto que no se ha hecho. Hay que decirlo. Nadie en el fútbol ecuatoriano ha hecho de verdad un análisis global de cuál es la situación. Todos tenemos una intuición, ciertos datos, también es verdad, o sea, no es que no haya, pero estamos acostumbrados ya digo, no solo a un análisis, sino a llegar a unas conclusiones, o sea, empezamos a andar sobre una base que realmente desconocemos de dónde sale. Entonces, nuestra visión, partamos primero de un diagnóstico, de una revisión de verdad, en profundidad, técnicamente muy sólida, de cuál es la situación. Una vez tengamos eso, entonces planteémonos medidas, seguramente, como usted dice, habrá limitaciones, pero constatemos primero que eso es así, antes de echar a andar. Entonces, ¿que hay clubes grandes muy endeudados? Vamos a esperar, vamos a ver qué dicen los resultados de la revisión, y de acuerdo a eso... Lo que están haciendo es auditorías. Técnicamente el nombre es informe de revisión de procedimientos acordados o convenidos. Ese es el término que debemos utilizar. Eso es el término correcto, efectivamente. Así es. Bueno, Luis, y con esta termino. Si España lo logró en 5 años, y España es una potencia, Ecuador, hablo yo de una función de regla proporcional, ¿debería lograrlo en menos? Bueno, ¿o por ser más chico debería demorarse más en arreglar sus problemas? Más que por el tamaño, yo diría que por dificultades que tenemos añadidas. Tengamos en cuenta que en España, cuando se implantó el control económico, que es la piedra fundamental de este proyecto, la Liga ya tenía 30 años de existencia. Igualmente los clubes tenían ya una obligación de auditoría, ciertas obligaciones de información financiera que aquí no se tienen. Por lo tanto, tenemos algunos elementos que dificultan el camino. Pero por otro lado también tenemos afortunadamente el contar y el importar directamente toda una experiencia y toda una serie de medidas que en España tardamos años y muchas veces dando palos de ciego, de intentar implantar por un camino, por aquí no era, de prueba y error. Todo eso nos lo vamos a ahorrar porque contamos con la experiencia de la Liga Española que vamos a implantar, no replicando de manera directa, sino aplicando, adaptando a la realidad de Ecuador toda esa experiencia, y por lo tanto, por un lado tenemos ciertas dificultades, pero por otro tenemos también un camino ya recorrido en España que nos permite empezar todo de una manera más rápida, más eficiente, y esperemos que los resultados lleguen lo antes posible. Luis, o sea que antes de hablar de austeridad, de ajustes, de fair play financiero, de límites de gastos y de controles rigurosos, esperemos los resultados. Y en base a eso, marcar las reglas del juego. Debe ser eso. Sí, así es. Ya estamos trabajando en esos resultados y estamos trabajando... ¿Para cuándo más o menos van a estar? Bueno, la temporada empieza el 1 de enero y el campeonato empieza a principios de febrero, con lo cual tenemos que tener esos límites de plantilla deportiva con suficiente antelación para que el área deportiva de cada club pueda planificar correctamente y con suficiente tiempo el conformar su plantel conforme a esa... Ustedes van a entregarle un informe a cada club, mire, esta es tu realidad, tu realidad, tu realidad. Así es. ¿Esto es lo que te recomendamos? Así es. Esto es lo que te autorizamos. Se van a venir días muy buenos, ¿eh?
Así es, va a ser un momento clave para el proyecto y yo lo voy a, por lo menos lo que le puedo garantizar es que voy a trabajar con la máxima intensidad, igual que el resto de equipo de profesionales que componen Liga Pro, y que desde luego vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para mejorar el fútbol ecuatoriano. Luis, le estoy muy agradecido por su tiempo. Créame que he disfrutado esta charla porque yo también muchísimo. He aprendido mucho de cosas que todavía no las tenía tan claras, y con alguien que está trabajando en el Ecuador y que viene de un medio tan desarrollado como el fútbol español, me ha resultado muy agradable poderlas conocer. Agradecido estoy yo de verdad por sus vastas explicaciones que me ha dado sobre este tema. Muchas gracias a ustedes. Bueno, recuerden que esto fue Tarjeta Dorada Golden Bear, nuestro invitado Luis Manfredi Rodríguez, o Luis Rodríguez Manfredi, para decirle primero el apellido paterno, raíces ecuatorianas en este distinguido profesional español que está trabajando en nuestro país en la Liga Profesional de Fútbol. Recuerden que tanto el señor Manfredi como quien habla usamos Gol 12K 5W30 Full Sintético, ahora por primera vez en Ecuador y Sudamérica, con la tecnología API SN Plus, que te brinda ultra limpieza y fuerza para tu motor. Ponle la fuerza del oso, ponle Golden Bear. Gracias amigos por vuestra presencia y compañía a Tarjeta Dorada Golden Bear. Este programa estará disponible en redes sociales, en Facebook y en YouTube, en el momento en que nosotros les indiquemos, para que lo puedan disfrutar. Una charla muy didáctica, muy profunda, muy académica y con muchas explicaciones de lo que viene en el fútbol ecuatoriano cuando Liga Pro tome las riendas 100% de nuestro campeonato. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes y será hasta la próxima. Esto fue Tarjeta Dorada Golden Bear con la fuerza del oso.